Bien, entonces estamos grabando nuevamente después de la interrupción por la cortesía de la empresa Afinia, que ya no es Electricaribe, sino Afinia. Bien, entonces vamos a continuar nuevamente. Bueno, estamos hablando entonces de que una ecuación diferencial puede ser ordinaria o parcial, dependiendo de la cantidad de variables independientes que tenga, que estén involucradas en la ecuación. Cuando hay una sola es una ecuación diferencial ordinaria, y cuando hay más de una variable independiente se conoce como ecuación diferencial en derivadas parciales, porque las derivadas que aparecen en la ecuación son con respecto a una cualquiera de las variables independientes. Entonces puede haber derivación con respecto a x, derivación con respecto a y, suponiendo que x y y sean las dos variables independientes. Y esas ecuaciones se tratan de una forma un poco diferente a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando la ecuación tiene solo derivadas de primeras derivadas, como en este caso, se llama ecuación diferencial de primer orden. Cuando tiene segundas derivadas es de segundo orden, y así sucesivamente. Esto pues son solamente conceptos fundamentales para recordar. Esta, por ejemplo, que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado o de segundo orden, representa, según los conceptos de la física, la posición X de un sistema masa-resorte amortiguado. Por eso básicamente el fenómeno de la amortiguación está siempre muy asociado con las ecuaciones diferenciales. En este caso, en este ejemplo particular, M es la masa del sistema, K es la constante del resorte, C es el coeficiente de amortiguamiento y X pues es la distancia, la variable que define la posición del sistema. ¿Cuántas variables independientes hay? Pues según se ve, hay una sola variable independiente, que es la variable tiempo. Y variables dependientes, pues está solamente la posición X, porque lo demás, M, C y K, son constantes. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, porque hay una sola variable independiente. De segundo orden, porque tiene una segunda derivada. Ahora, una ecuación de orden superior a 1, de segundo, de tercer orden, siempre se puede reducir a un sistema de ecuaciones de primer orden, lo cual facilita su estudio, su manejo. Veamos este ejemplo. Si en esta ecuación se hace un cambio de variable y definimos, por ejemplo, la variable y como equivalente a dx en dt, entonces este término de x en dt es ahora nuestra variable y por lo tanto, segunda derivada de x con respecto a t es la derivada, sería la derivada de nuestra nueva variable y. Si y es igual a de x en dt, entonces de y en dt será igual a segunda derivada de x con respecto al tiempo. Eso hace que nuestra ecuación se pueda reescribir como una ecuación ordinaria, diferencial ordinaria de primer orden, pero en términos ahora de la variable y. Y entonces, de esta misma ecuación se puede desprender esta igualdad al despejar de y en dt. Y entonces tengo ahora dos ecuaciones de primer orden, porque ambas son diferenciales, ambas son ordinarias, ambas son de primer orden en términos de y con respecto al tiempo. Aquí queda por aquí queda una x de la ecuación original, pero en términos de y, esa x está relacionada con la y, dado que y es la derivada de x con respecto al tiempo. Si yo tengo estas dos ecuaciones, entonces ya tengo un material de primer grado, de primer orden, que permite trabajar tal vez con una mayor facilidad que cuando se trabajan con ecuaciones de segundo orden. ¿Por qué es viable o por qué es razonable ver la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias? Resulta que, por ejemplo, en este caso,
La ecuación de velocidad del paracaidista de nuestro ejemplo de la primera semana. Esa es una ecuación que en forma general se conoce como una ecuación de razón de cambio, porque lo que calcula es, o en lo que se basa es en la razón de cambio de una variable con respecto a otra. Y hay múltiples fenómenos en las ciencias, en las disciplinas de la física y en las ciencias básicas que usan ese tipo de ecuaciones. No digo que usen esta misma, sino ecuaciones que representan alguna razón de cambio. Las leyes del movimiento, como son en este caso el ejemplo del paracaidista, pero hay otra cantidad de fenómenos que aquí apenas se mencionan 3 o 4. Esto pues es un screenshot de una página del libro de Chapra. Hay muchas circunstancias en las que la expresión que define el fenómeno, como se puede ver, es una razón de cambio, o es una ecuación relacionada con una razón de cambio. En el caso del paracaidista, si yo tengo la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, la solución yo la calculo pues integrando. Entonces la velocidad será la integral del miembro derecho de esta igualdad con respecto al tiempo. Entonces integral de dB es B igual a la integral de G menos C V sobre M. Eso no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista del concepto matemático. Ahora, si yo puedo evaluar esta integral indefinida, puedo calcularla como una ecuación. Entonces ya tengo la solución analítica de esta ecuación original. Si puedo calcular esta integral, o sea, si puedo hacer esta integral que es indefinida, o sea, no tiene límites, sino está expresada en forma general. Si puedo decir que esto es igual a una expresión, a una función de tiempo, una ecuación, entonces ya tengo la solución analítica y me basta con evaluar esa ecuación en distintos valores en este caso, del tiempo, para encontrar los valores de la velocidad. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos en aquel problema inicialmente y encontramos que con una condición inicial, porque siempre se necesita saber la condición inicial para poder resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Suponiendo que en el instante cero la velocidad era de cero, llegamos a esta expresión. O dijimos que esta, en lugar de llegar, porque nunca la desarrollamos, siempre partimos de la base de que eso ya se sabía, dijimos que esta expresión es la solución de esta ecuación. Pero para muchos casos de ecuaciones diferenciales ordinarias, llegar a la expresión que resuelve la ecuación por métodos analíticos no siempre es viable o no siempre se puede. Por la complejidad del análisis que hay que hacer, por ejemplo, para calcular la integral. Supongamos una ecuación distinta a esta que estábamos viendo aquí, donde la integral que hay que calcular, de pronto, imagínense que esta expresión sea muchísimo más compleja, dependiendo de la complejidad de lo que hay aquí, es posible que por métodos de cálculo integral no seamos capaces o no podamos llegar fácilmente a una solución como esta. En esos casos, entonces, es cuando tiene vigencia pensar en cómo resolver ecuaciones diferenciales mediante métodos numéricos. En los siglos anteriores, antes de que hubiera máquinas de cómputo, la limitante principal para las personas que querían resolver numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias eran la cantidad de cálculos que había que hacer y el manejo de la precisión, el número de cifras significativas. Porque siempre ha habido esa limitante cuando se trabaja manualmente. Entonces, los matemáticos en el siglo XVIII, XIX, desarrollaron métodos alternativos que lo que pensaban o lo que buscaban era simplificar las estrategias de cálculo. Desarrollaron estrategias como la de transformar las ecuaciones a formas lineales que son mucho más fáciles de manejar, porque las ecuaciones ordinarias lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, se pueden resolver analíticamente con cierta facilidad, mientras que las que no son lineales tienen en su gran mayoría dificultades para encontrar un método de solución analítica.
Entonces, esto que estoy mostrando aquí es una forma genérica de una ecuación diferencial ordinaria lineal. Este es la expresión puede ser un poco, visualmente puede ser un poco compleja, pero no lo es. Esto lo que quiere decir es que por ejemplo, este término es la enésima derivada, o sea, n derivada de y, la n-1, la n-2, la y' y la y sin derivada. Y están combinadas, es una combinación lineal entre derivadas de una variable y unas funciones que están escritas en términos, en este caso en términos de x, igual a una función de x. Esa, digamos, sería la expresión general de una ecuación diferencial ordinaria, lineal. Perdón un segundo, respondo aquí un mensaje que me está llegando. Denme un minuto, por favor, que es un tema de la universidad. Bueno, entonces, esto quiere decir que es una expresión genérica para decir cómo se escribiría en términos generales una ecuación lineal. Entonces, esta es la derivada n de la variable y, la derivada n-1. No quiere decir que siempre esté en todos los términos, obviamente. Por ser una expresión genérica, quiere decir que cualquier ecuación diferencial ordinaria lineal se puede ajustar a esa forma. Pero cuando se particulariza, es decir, cuando se toma una ecuación diferencial ordinaria específica, siempre es posible encontrar términos que tienen esta forma. Un polinomio, una función de x por una derivada más otra función por otra derivada. Puede ser que haya una sola derivada de y en de x y no hay ningún inconveniente. Entonces, una ecuación como esta es lineal porque no tiene productos o funciones no lineales de la variable dependiente, en este caso es de la variable y, ¿cierto? No hay ninguna de estas funciones es no lineal. Cuando hay alguna de ellas que sea no lineal, entonces la ecuación ya no es lineal, ya se caracteriza como una ecuación diferencial no lineal. Y además es lineal porque no hay productos entre las derivadas, o sea, no hay un término donde haya derivada, la primera derivada multiplicada por la segunda derivada, no hay productos entre derivadas. Entonces, en esos casos, cuando la ecuación diferencial ordinaria tiene una forma como esta, o se le puede entender de esta forma, se puede resolver analíticamente. Pero entonces, cuando es no lineal, ¿cómo es el tema ese que hacían los matemáticos de años atrás para linealizarla? Pues siempre acudían a algún truco que hace que la solución se puede aplicar para cada caso, pero que no siempre se puede generalizar a todos los casos. Y esa pues es una solución, digamos, de paso, ¿no? Por ejemplo, si el problema del péndulo, un péndulo que se mueve, que oscila con un determinado periodo, en un determinado instante de tiempo está alejado un cierto ángulo de su posición de reposo, donde L es la longitud del péndulo. Con la ley de Newton se llega a la ecuación que caracteriza el movimiento del péndulo, que es segunda derivada de teta con respecto al tiempo, más gravedad sobre L por seno de teta igual a 0. Perfecto. Eso no tiene ningún problema porque teta es la separación del ángulo el ángulo de separación con respecto a la posición de equilibrio, y G es la constante gravitacional y L será entonces la longitud del péndulo. Pero esa ecuación no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque la función seno de teta no es lineal. Entonces, al no ser lineal, el proceso de linealización
tiene que basarse en algún concepto que se pueda aplicar y que sea fácil de manejar. En este caso, para estos casos, los matemáticos decían, bueno, pues mire, si se sabe que para cuando θ es un ángulo pequeñito, el seno de θ es aproximadamente igual al ángulo, porque seno de 0 es 0. Y el seno de los ángulos cercanos al 0, el valor del seno es muy parecido al valor del ángulo, pero eso solamente ocurre para esa zona de observación, para valores pequeños, para valores de ángulos, para péndulos que oscilan muy poquito con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, en esos casos, y aquí hay una muestra, por ejemplo, mire, para valores de X pequeñitos, el valor del ángulo se parece bastante al valor de X. No es igual porque, por ejemplo, en 0,04 da 0,0399, en 0,12 da 0,119, en 0,19 da 0,188. O sea que hay una pequeña diferencia, pero por eso es aproximadamente igual. Aprovechando esa circunstancia, entonces, si el análisis desarrollaron la lista en ese entorno de valores muy pequeños, entonces fácilmente transforma su ecuación en una ecuación como esta, cambiando el seno de θ por θ igual a 0. Pero eso no es otra cosa que una ingeniosa sustitución para poder trabajar, pero que no se puede aplicar a cualquier valor del ángulo, porque para péndulos que oscilen mucho más tiempo, mucho más grandes, que tengan una oscilación mayor, esa suposición deja de cumplirse. Entonces, es decir, para valores de θ pequeñitos, es una ecuación lineal, ya dejó, la original es no lineal, es lineal porque al hacer ese cambio, que es un tanto arbitrario pero ingenioso, o un tanto ingenioso pero arbitrario, mejor, se linealizó la ecuación. Eso sirve para resolver problemas en determinadas condiciones, pero como ya lo dije, si nos interesa estudiar el comportamiento de ese péndulo con desplazamientos grandes desde su posición de equilibrio, no la podemos utilizar porque la suposición de base de que el seno del ángulo es igual al ángulo o es aproximadamente igual al ángulo ya no se cumple. Entonces queda la posibilidad de resolver la ecuación por una vía de métodos numéricos. Que sería en ese caso la única alternativa. Hoy en día, como ya tenemos máquinas y recursos de cómputo de tanta robustez, pues entonces los métodos numéricos son mucho más fáciles de aplicar porque ya no nos da temor, ya el analista no tiene el inconveniente de que por necesitar hacer muchos cálculos, tenga limitaciones, ya que la capacidad de hacer muchos cálculos en forma rápida está al alcance de la mano de todos. Por ejemplo, entonces ahora, consideremos esta ecuación, este polinomio de grado 4. Vamos a hacer el proceso de para atrás como para ver para dónde es que vamos. Si yo tengo este polinomio de grado 4, lo derivo con respecto a x, entonces obtengo una ecuación diferencial ordinaria de y de x igual a menos 2x al cubo más 12x cuadrado menos 20x más 8.5. Perfecto. Entonces, o sea, lo que he hecho aquí es ir de para atrás. O sea, si a mí me dan esta ecuación diferencial ordinaria, la solución es este polinomio que aquí lo hice al revés para saber de dónde salió la ecuación. Entonces, si mi problema es resolver esta ecuación diferencial ordinaria, entonces realmente mi problema es integrar este miembro de la ecuación para saber cuál es la expresión de y que resuelve esta ecuación diferencial ordinaria, o sea, hacer la integración de este polinomio. Se supone, si hemos hecho las cosas bien, que al integrar analíticamente este polinomio yo debo llegar a esta expresión. Pero bien sabemos que al integrar, bueno, aquí se ve claramente, esta es una simple comparación entre la gráfica del polinomio original y la derivada, la ecuación diferencial.
Aquí vemos claramente que en los valores donde la derivada se hace 0, están los extremos de la función original, los extremos del polinomio original. O sea que tenemos clara la correspondencia. Quiere decir que si yo integro esta ecuación diferencial, voy a obtener o debo obtener esta respuesta. Claro, al integrar analíticamente la ecuación diferencial, menos 2x cubo más 2x menos 20x más 8.5, llego a esta expresión. Analíticamente, como la integral no está definida, yo sé que llego a esto más una constante de integración c. Entonces, lo que yo encuentro aquí es ligeramente, la respuesta que encontré es ligeramente diferente a la respuesta, a la solución que sé que es la correcta original, de donde partimos para ver a dónde íbamos a llegar. Porque aquí me aparece un 6 y no me aparece un 1, que es, permítanme, me devuelvo, que es el término independiente de la ecuación original de la que yo extraje la ecuación diferencial que estoy resolviendo. Eso lo sabemos que es perfectamente viable y que significa entonces que esta solución no es una solución única, sino que es una familia de soluciones donde todas ellas satisfacen la ecuación diferencial ordinaria original para distintos valores de C. O sea, si yo pongo aquí un 0, un 1, un 2 o un 3, en todos los casos, esa solución con un 0, con un 1, con 1, con 2, con un 3, con cualquier constante que yo agregue aquí, todas ellas satisfacen esta ecuación. Entonces, esta no es una solución, sino una familia de soluciones. Hay cuántas soluciones allí, infinitas, porque la variable c, digamos, la constante c puede tomar cualquier valor. Entonces, si uno mira esa expresión, con c igual a menos 2 tiene esta forma, con c igual a menos 1 tiene esta forma, con c igual a 0, con c igual a 1, con c igual a 2, con c igual a 3, y puedo seguir eternamente haciendo eso. Y todas ellas satisfacen a la ecuación diferencial original. Entonces, ¿cómo hago para particularizar la solución? Pues para tener una solución específica, completa, se necesitan tener condiciones iniciales, condiciones auxiliares, se les dice en general condiciones auxiliares. En las ecuaciones diferenciales de primer orden, valores iniciales que permitan determinar la constante para obtener una solución única. Por ejemplo, en el caso que teníamos, en el ejemplo que venimos trabajando, si esta es mi ecuación diferencial, si la acompaño con esta condición de que en x igual a 0 y vale 1, esa es una condición inicial, es una condición auxiliar que en este caso es una condición inicial porque es en x igual a 0. Entonces voy a encontrar que la solución real, la solución específica de la ecuación diferencial llega a que c igual a 1. Y ahí ya tengo entonces una solución única del problema. Entonces, si no tengo las condiciones iniciales, la solución que me ofrece la integración de la ecuación diferencial ordinaria es una familia de soluciones y cualquiera de ellas podría usarla poniendo el valor de C que yo quisiera. Pero si la quiero particularizar, me basta o lo puedo hacer dando una condición inicial. En este caso 1 porque es una ecuación de primer orden. Las condiciones iniciales lo que sirven entonces es para particularizar la solución del problema y normalmente están asociadas a características propias del problema en estudio. Recuerden, por ejemplo, en el caso del paracaidista. Como el paracaidista estaba quieto y se lanzaba de una... En el tiempo inicial su velocidad era 0. Si el problema fuera diferente, diciendo que un paracaidista que viene cayendo se empieza a medir en determinado momento, pero ya en ese momento trae una velocidad, la velocidad inicial ya es un valor distinto y eso afecta a la solución del problema, obviamente. Pero en ambos casos hay que precisar cuál es la condición inicial que permite particularizar esa solución.
Cuando tengo ecuaciones de orden n, se requieren n condiciones iniciales. O sea que ecuaciones de primer orden requieren una condición inicial. Ecuaciones de segundo orden, hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, de primer orden requieren una condición inicial. De segundo orden requieren dos y así sucesivamente. Ahora bien, en el cálculo de ecuaciones diferenciales se tiene claramente establecido que si las condiciones iniciales se especifican todas para el mismo valor de la variable independiente, o sea, si todas son, por ejemplo, si requiero tres condiciones iniciales en una ecuación de orden 3 y todas se refieren a tiempo igual a 0, entonces ese es un problema que se conoce como problema de valor inicial. Gracias. Pero si las condiciones iniciales se especifican para distintos valores de la variable independiente, entonces a ese problema se le conoce como problema de valor de frontera. ¿Por qué de frontera? Porque generalmente esas condiciones iniciales, cuando no se refieren al mismo valor de la variable independiente, se refieren normalmente a los valores límites del proceso que se está observando, cuando en el momento inicial o en el momento final, y entonces se establecen para las fronteras numéricas del problema, y por eso se les ha dado en denominar así problemas de valor de frontera. Bueno, esto, digamos, hasta ahí es la parte de fundamentación que me parecía necesario revisar, aunque todos esos, pues, como ustedes saben, son conceptos que han sido suficientemente estudiados en los cursos anteriores por todos ustedes. Ahora voy a abrir una presentación que ya habla un poco más en concreto de los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Permítanme un segundo, la activo aquí. Bien, entonces a los métodos, a las técnicas que hay para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, se les conoce genéricamente como los métodos de Runge-Kutta. Vamos a hacer el análisis de esto partiendo del caso más elemental y posteriormente, al igual que hemos hecho en otros conceptos anteriormente, vemos los dos o tres casos los dos o tres formas de entender el caso más elemental y luego encontramos una expresión generalizada de las soluciones. Bien sabemos que una ecuación de la forma, de esta forma, se puede resolver como una estrategia que tiene la forma nuevo valor igual valor anterior más pendiente por el paso. Eso ya lo hemos discutido en distintos momentos anteriormente. Es decir, que a partir de los valores en un determinado punto, tomando un determinado tamaño de paso, yo puedo proyectar el nuevo valor como el valor anterior más la pendiente multiplicada por el paso. Naturalmente, la pendiente es una pendiente estimada que usamos para extrapolar el nuevo valor de y sub i, o sea, para extrapolar la nueva altura en el punto X dado por el siguiente paso. Hay dos cosas que aparecen que se tienen que tener en cuenta allí. Si el paso es demasiado grande, pues es posible que, por ejemplo, si el X sub i más 1 fuera no acá donde está, sino más a la derecha, entonces, con esta pendiente, que es la pendiente en el punto X sub i, la extrapolación me va a dar un valor, digamos, en esta altura que es bien distinto al que me debería dar porque la curva está por aquí arriba. Entonces hay dos cosas. Primero, el tamaño del paso, que normalmente se escoge de una manera controlada por el analista. Entonces, yo escojo cuál es el tamaño de paso que voy a usar dependiendo de mi interés. Y segundo, la estimación de la pendiente, porque la pendiente en este punto X sub i está dada por esta tangente, pero al moverme un poquito más aquí, la pendiente ya va a ser diferente. Entonces, si yo supongo que la pendiente es la misma para todo el cálculo, pues puede ser que esté cometiendo una equivocación. Y en eso, pues, alrededor de ese tipo de mejoras giran los métodos que vamos a mirar. Lo cierto es que el nuevo valor del y sub i, un y sub i calculado numéricamente, se puede calcular como el anterior,
más el producto de una pendiente estimada por el tamaño de un paso que se quiera usar, donde el paso es la distancia entre el XY y el XY más 1. Bien, eso no es nuevo para nosotros, esa estrategia la hemos usado en distintos métodos anteriormente. Entonces, lo que nos interesa es cómo estimar esa pendiente, porque como ya vimos en esta representación gráfica, si yo uso esta pendiente para todo, o sea, por ejemplo, si yo calculo la pendiente aquí, perfecto, proyecté hasta aquí. Ahora, en este punto, la pendiente, ¿cuál va a ser? La pendiente va a ser, tengo que estimar la pendiente de la curva en este punto. Yo calculé a partir de esta pendiente un valor de y sub i más 1 y ya lo tengo ahí. Pero eso es para el valor, para ese y sub i más 1 es el que le corresponde a este xy más 1. En este punto, para dar el siguiente paso, yo no debería, en ningún caso no podría usar esta misma pendiente porque esta pendiente es la que correspondía a la pendiente de la curva para xy. Entonces yo tendría que calcular aquí de alguna manera cuál es la pendiente aplicable en xy más 1, que seguramente es una tangente a la curva que va mucho más, digamos, mucho más pendiente, mucho más inclinada hacia, con un ángulo de inclinación mayor que el que tenía esta. Y así sucesivamente. Entonces, como dice esta lámina, los métodos que se expresan de esta manera, lo que tienen diferencia uno con respecto al otro, es la forma en que se estima esa pendiente. La manera más simple es usar la ecuación diferencial del problema para estimar la pendiente en la forma de la primera derivada evaluada en x sub y, es decir, tomar la pendiente como la que aparece en el punto inicial. Pero pues esa es una forma elemental que permite ir corrigiendo a medida que damos pasos. Ese es lo que se llama el método de Euler o de Euler-Cauchy. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, es el mismo caso que teníamos en el gráfico anterior, en este punto la pendiente es esta línea, y con esa línea yo proyecto el valor predicho para el siguiente x sub i más 1. En x sub i más 1 miro la pendiente de la curva, que sería una línea diferente, de una inclinación bien distinta a la de esta flecha negra, sería la pendiente aquí, y con ese valor estimo el x sub i más 2, y así sucesivamente. Entonces, la primera derivada nos da una aproximación de la pendiente en el punto x sub i, y a esa primera derivada es la que llamamos phi. Al evaluar esta pendiente, esta ecuación, la primera derivada de y con respecto a x, que está dada por esta función, recuerden que esta es mi ecuación diferencial. Entonces, esta función representa el valor de la primera derivada de y con respecto a x. Si yo evalúo en un punto x inicial y y inicial, que seguramente van a ser los valores de la condición inicial del problema, entonces voy a tener el valor de phi. Por lo tanto, recuerden donde f de x y y sub i es la ecuación diferencial evaluada en x y y sub i, y x y y sub i normalmente son los valores de la condición inicial. Entonces, si yo sustituyo esa ecuación phi, el valor de esa derivada calculada en x y y sub i en esta ecuación, entonces ya tengo una ecuación que me permite calcular cuánto es el valor de y más 1, porque el y lo conozco, phi es un valor que lo calculé evaluando la función esta en los valores de la y h es un paso que conozco. Por lo tanto, el y sub i más 1 es igual al y sub i más el valor de phi, que es esta expresión evaluada en los valores x y y, que son los valores dados por la condición inicial, multiplicado por h. Y ahí con esto calculo el nuevo valor del y sub i más 1. Esa es la conocida fórmula, la que se conoce como fórmula o método de Euler. Algunos dicen Euler, yo creo que me parece que la forma correcta de pronunciar es Euler. Pero de ello no estoy totalmente seguro. Entonces, la principal causa del error en ese método es, como lo dije al principio, suponer que la derivada de la función al inicio del intervalo es la misma durante todo el intervalo. O sea, simplemente, volvamos a la gráfica.
con esta derivada yo extrapolo hasta aquí. Pero yo sé que esta derivada es verdadera solamente en este punto. Si yo miro la derivada en este punto, la derivada sería distinta, sería una línea horizontal, perdón, una línea inclinada con menos inclinación. Si la miro en este punto es casi horizontal, si la miro en este punto seguramente es casi horizontal también. Pero como el método me dice que entre este punto y el siguiente paso use la derivada de la función en el punto inicial, pues yo la uso para todo el intervalo de xy a xy más 1 y eso causa este error. Si yo pudiera hacer pasos intermedios e ir corrigiendo, seguramente que el valor proyectado me resultaría por aquí más cerca del valor verdadero. Esta diferencia que está aquí, pues ya sabemos que es el error que hay entre el valor verdadero y el que acabo de predecir. Entonces, lo que me dice la lámina donde estábamos es que el método de Euler tiene ese problema. Entre xy y xy más 1 supone que durante todo ese intervalo la derivada de la función es la misma que es la de la derivada en el x inicial y eso induce un pequeño error. Bueno, ¿de qué nos valemos para que ese error sea más pequeño? Pues disminuyendo el tamaño del paso, por ejemplo. Pero evidentemente, al utilizar esta función, que es la derivada evaluada en x y y, estamos cometiendo ese error. Para mejorar ese error propuesto por el método de Euler, hay al menos dos estrategias. Una que se llama el método de Heun y otra que se llama el método del punto medio. Son dos estrategias de sentido común. Ambas pretenden introducir una modificación a esa consideración aparentemente excesiva del método de Euler. El método de Heun dice, vea, la pendiente que usted usa para proyectar el valor del xy a 1, si usa una sola, encuentra un error como ya vimos en la gráfica anterior, o sea, se aleja de la posición real. Heun dice, no use esa sola pendiente, use dos, use un promedio de la pendiente entre el punto inicial y la pendiente en el punto final, o sea, calcule la pendiente del punto inicial x y, calcula en el punto final xy más 1 y tiene dos valores de pendiente. Promedielas y use esa para proyectar desde xy hasta xy más 1. Tiene sentido porque es una magnitud que va cambiando suavemente con la curvatura. Entonces, si yo tengo una pendiente de un valor A en el punto inicial de mi paso, en el x, y tengo un valor B de la pendiente en el punto final, si A, por ejemplo, vale 10 y estoy poniendo números arbitrarios, y A, por ejemplo, vale 5 y B vale 3, quiere decir que de 5 a 3 la pendiente se fue suavizando y por lo tanto tomar un intermedio, un promedio de los dos valores puede ser una mejor elección para proyectar desde el punto inicial hasta el punto final del intervalo. Entonces, lo que él dice, esto vea. Si con esta pendiente usted proyecta hasta el xy más 1, va a encontrar esta altura. Pero en xy más 1 la pendiente sería esta, es decir, la tangente a la curva en este punto. Entonces, si usted toma esta pendiente, observa esta también. Si coge la primera, coge la segunda, estoy viendo aquí un análisis medio vectorial gráfico, y hace el promedio de las dos. Entonces, use más bien ese promedio para proyectar desde el xy hasta el xy más 1. Fíjate, aquí tengo la pendiente evaluada en x, y y otra forma de la pendiente evaluada en x, y más 1 y en el y proyectado con la pendiente original. La pendiente original me proyectó esta altura, y subí más 1, que aquí le ponen un subíndice 0 para representar que no es el real que vamos en el que vamos a terminar. Y luego entonces coge la expresión de la pendiente en el punto inicial, que sería esta línea. La pendiente de la curva en el xy más 1, que sería esta flecha. Calcula el promedio y con ese promedio es que proyecta desde aquí hasta aquí. Fíjate, la pendiente aquí está promediando la primera con la segunda, porque promediar es sumar y dividir entre las dos. Entonces el método de Heun, fíjate que nuestro problema siempre es de y de x igual a una función de x, y. Entonces, según el método de Euler, la pendiente al inicio del intervalo es esta expresión evaluada en x, y
que son las condiciones iniciales. La uso para extrapolar hasta un valor y sub i más 1 que me da aquí. Pero entonces, este no será la respuesta final, sino una predicción intermedia, que por eso en la gráfica anterior, permítanme, me regreso, por eso aquí aparecía con un cerito de su índice aquí, y sub i más 1 super 0, que este quiere decir que no es el definitivo, sino que es el valor que me va a servir para calcular la otra, y el final es el que me resulte con la proyección de la nueva pendiente promediada. Entonces, ese y sub i más 1 intermedio no es otra cosa que una ecuación, un valor predicho temporal. A eso el método de Heun le llama, a esa expresión le llama la ecuación predictora. Entonces tengo con la ecuación original de Heun, de Euler, pues, calculo un y sub i más 1 estimado a partir de la condición inicial. Ese es este mismo. Este es este mismo. Ahora lo estamos llamando así para decir que el predictor es el que se simboliza con este super 0. Ella me da una estimación que permite estimar la pendiente del intervalo. Entonces la pendiente en el punto final del intervalo la calculo así. Aquí ya esta es prima, esta sí ya es la estimación real. Con base en la fórmula de Euler, pero aplicándola en este y sub i intermedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo calculo, con esta expresión, calculo este y sub i, en ese punto calculo el otro valor de la pendiente, que es el que me está dando aquí esta expresión. Y entonces, pero para calcular ese segundo valor de la pendiente, lo hago con base en este y sub i, metiendo este y sub i aquí, aquí. Recuerden que este es, pero evaluada en unos valores específicos en este caso, x y más 1, que será el primer paso, y el valor de y que uso no es el y de la curva para este valor de x, sino el y intermedio encontrado con la ecuación predictora. Y entonces ahora ya tengo la pendiente en el punto inicial, que era esta. Tengo la pendiente en el punto final, que es esta. Y entonces hago el cálculo, el promedio de las dos pendientes, la una más la otra entre 2. Y entonces con esa pendiente aplico nuevamente ya ahora sí la fórmula general de Euler, pero usando aquí el promedio de las dos pendientes. Entonces esta es la ecuación que se llama la ecuación correctora del método de Heun. Entonces Heun me dice, primero calcula el predictor, con el predictor calcula, con el y predicho, calcula la pendiente en el punto final y usa la pendiente en el punto inicial, la pendiente calculada o la pendiente calculada en el valor de las condiciones iniciales, más la pendiente calculada después con la x del primer paso y el y predicho por el predictor, promedia esas dos y los mete en la misma fórmula de ya tiene un y sub i más 1 real, o real no, el verdadero calculado por el método. Entonces, lo que se hace aquí, casualmente, ese promedio le apunta al mismo valor. Es muy cercano, en curvas suaves, ese promedio suele estar mucho más cerca a lo que ese promedio le apunta, suele ser una altura mucho más cercana al y real de la curva, porque al hacer el promedio entre la pendiente que está en este punto y la pendiente del punto final del intervalo, lo que resulta suele ser algo que se parece a una secante que casi siempre le apunta a un valor muy cercano a la altura en el extremo final del intervalo. Entonces el método tiene el predictor me permite calcular esta altura. En esa altura se calcula la nueva pendiente, que sería este valor. Y el corrector es la misma fórmula de Euler, pero en donde en lugar de usar la pendiente en el punto inicial, el promedio de las pendientes entre el punto inicial y la pendiente evaluada en el valor de y predictor como una forma de mejorar el cálculo. Obviamente, después de que yo estoy aquí
y voy a dar el siguiente paso. Entonces mi pendiente inicial es la última que encontré, o sea, es la que me dio aquí. Puedo, al dar el siguiente paso, hago la misma cuestión con esa pendiente en el punto inicial, proyecto, hago el predictor para calcular el siguiente, aquí sería el y sub 2 super 0. Calculo el promedio de las pendientes, la que obtenga con ese valor proyectado y la que tenía en el punto x y más 1 promedio, y aplico el cálculo de la expresión correctora nuevamente tantas veces como sea necesario hasta cubrir todo el intervalo de observación. Entonces, esto resulta relativamente fácil de implementar, porque yo lo que tengo aquí, esta f, si me regreso un poco a mirar las condiciones de la descripción original de mi problema, permítanme, me regreso hasta aquí. Este es mi problema, de y de x igual a una f de xy. Esa f de xy, esa es la que aparece aquí, aquí y aquí. Solo que los valores de x y y en los que se evalúa, hay que escogerlos con cuidado. Inicialmente las condiciones, en el primer punto, en el primer paso del intervalo, aquí se usan los valores x y y dados por una condición inicial. Con eso calculo este y sub i más 1 que me permite ahora en el x i más 1 y este y proyectado calcular una nueva pendiente que la tengo aquí. Entonces, esta pendiente más esta pendiente dividida entre 2 por h más el y sub i me da el verdadero y sub i más 1 calculado por el método. Entonces ya yo estoy en este punto x i más 1 y encontré un y sub i más 1. Ahora bien, puedo hacer el mismo cálculo con la pendiente en x i más 1, y sub i más 1, o sea, con f evaluada en x i más 1, y sub i más 1, tengo la pendiente inicial en el punto, la pendiente en el punto inicial del siguiente intervalo, y la puedo usar para, ese valor lo puedo usar para calcular el siguiente y sub i más 1 predictor, que será un valor, digamos, por acá, no sé dónde. Con ese valor y el de y el x i más 2 en x, puedo calcular la nueva pendiente ahora en el punto x i más 2, promediarla con la que tenía en el x i, que ya la tengo conocida, y a calcular ahora el y sub i más siguiente, sucesivamente en forma iterativa. Entonces, el error de este método, a medida que se van haciendo iteraciones, pues es el y sub i más 1 nuevo menos el y sub i más 1 anterior sobre el nuevo por ciento. O sea, la expresión del error porcentual sigue siendo la misma, aunque la notación aquí tenga tantos subíndices y superíndices. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación de y de x igual a 4e a la 0,8x menos 0,5 y. Y me dicen que la integre en el intervalo de 0 a 4 usando un tamaño de paso igual a 1. Bueno, entonces, con una condición inicial de que en x 0 y vale 2. X igual a 0 y vale 2. Sin la condición inicial no puedo hacer nada porque no puedo dar ni siquiera el primer paso. Ahora, si yo resuelvo esto analíticamente haciendo la integral, no la vamos a hacer aquí, pero la integral me da este resultado. Y con este resultado de la integral calculada analíticamente, yo sé que en 0 vale 2, o sea, me puedo evaluar la variable y en los valores de x igual a 0, 1, 2, 3 y 4, que es el intervalo que me piden con pasos de a 1. Como pueden ver, el primer valor 0, 2 es la condición inicial y los demás valores son los que arrojan la evaluación de la solución de esta integral en los respectivos valores de x. Estos valores los vamos a mirar más adelante para comparar con los que encontremos que el método nos va arrojando. Bien, entonces mi problema es resolver esta ecuación diferencial de y de x igual a 4e a la 0,8x menos 0,5y. En el intervalo de 0 a 4 con tamaño de paso 1. Bueno, entonces veamos. Ahí está mi ecuación original. Calculo la pendiente en x0,
Y0. La pendiente pues es de Y en dx, o sea, es evaluar esta expresión en x igual a 0, en x0, y0, que es en x igual a 0, y igual a 2. Entonces, eso me da 4e a la 0 menos 0.5 por 2. 1 menos 2. ¿Cómo es esto? 4 por 1, 4 menos 2.5 menos 1, 3. O sea que y' en el valor inicial, la derivada, o sea, la evaluación de esta derivada en el punto inicial, me dio un valor de 3. Ahora usamos el predictor para calcular el y sub i más 1. Predicho. Este no es el definitivo, sino el intermedio. Entonces lo calculamos como y sub i más f de x y sub i. Este valor f de x y sub i ya sabemos que es la función, la derivada en el punto inicial. Entonces, este es un 3. Y esto entonces me dice que el y sub i, el y sub 1 predictor es el y sub i más la derivada, o sea, el valor de esta expresión evaluada en el punto inicial por el paso, me da que el y sub i predictor, en el primer paso el predictor me da que el y vale 5. O sea que el y para x igual al primer paso, predicho, el predictor es de 5. Con ese valor, predecimos la pendiente al final del intervalo, que quiere decir que con ese valor, entonces, calculo la derivada en x1 y el y predicho. O sea, en x1 es en el x del primer paso. Los pasos, aquí estamos hablando de que los pasos son de a una unidad, ¿verdad? Permítanme, regresamos. Los pasos son de a una unidad. Entonces, con el valor del y predictor, calculo nuevamente mi expresión en x igual a 1, primer paso, y el y que el predictor me arrojó para x igual a 1 y me da que vale 6,402164. Esta es la derivada del x igual a 1. Entonces, ese valor junto con el inicial se promedian para ahora sí aplicar el método, la ecuación de Euler. Este valor junto con este se promedian y tengo la derivada promedio en el intervalo de 0 a 1 que me da 470. Con ese valor sustituyo en el corrector, tengo la derivada al inicio, la derivada calculada en el punto de x igual a 1 con el y del predictor, y entonces para x igual a 1, entonces aplico nuevamente la ecuación y sub i más pendiente promedio por el paso, y eso me da 6,701082. Ahora, dicho estimado se usa para corregir la predicción del Y1 utilizando nuevamente el corrector. O sea, yo puedo utilizar el corrector más de una vez si lo necesito. Es más, de hecho, lo que sucede es que uno usa el corrector, uno puede hacer un software o un programa para que use el corrector n iteraciones consecutivas y en cada iteración mejorar el resultado. Aquí, por ejemplo, usé el corrector nuevamente y entonces encuentro un valor de 6,38 que ya está relativamente cercano. ¿Por qué lo volví a hacer? Simplemente para mostrar que después de haber hecho una corrección que me dio un 18% de error con respecto al valor real, si hago una nueva corrección, el porcentaje de error disminuye y es posible que en una corrección adicional disminuya un poquito más. No va a disminuir, posiblemente no va a disminuir hasta 0, pero disminuye significativamente. De hecho, al hacer una comparación con una iteración adicional del corrector, con una iteración del corrector, aquí me dio 8,18, como ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Aquí dio negativo, pero realmente los errores porcentuales los consideramos en valor absoluto. Pero si aplico 15 iteraciones del corrector,
este 818, después de 15 iteraciones consecutivas del corrector, se reduce a 2.7, 2.68. Es bastante más cercano a los valores reales. Bueno, esa es, digamos, la manera de aplicar el método de Geun. Significa, digamos, para un polinomio distinto, que después vamos en un siguiente ejemplo más adelante, lo vamos a revisar. Mientras que la solución verdadera es esta línea negra que está aquí abajo. El método de Euler, que es decir, no corregir la derivada entre un paso y el siguiente, sino usar toda la derivada del punto inicial durante todo el intervalo, me arroja unos valores que tienen una forma parecida a la de la función original, pero con unas distancias, con unos errores bastante grandes en magnitud. Porque, por ejemplo, para x igual a 1, la función original tiene un valor de menos de 3, 2 puntos y algo, y el método de Euler me arroja casi 6. O sea que el error es muy alto. Pero al aplicar el método de Geun con predictor corrector, los valores están bastante más cerca de la función original. Lo que quiere decir que el método de Geun implica más iteraciones, pero corrige mucho mejor el error porcentual. Bueno, yo creo que este método del polígono mejorado y lo demás que tengo para hablar de este tema lo discutiremos en la clase del próximo lunes. Aclaro para decir entonces que estos métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias no van a ser incluidos dentro de los ejercicios que les voy a poner como examen parcial el día martes, porque apenas los estamos viendo hasta ahora y pues no vamos a tener mucho tiempo para asimilar aquello que se dicte el lunes. Sin embargo, los vamos a mirar completos, como lo permite el tiempo que tenemos. Bueno, entonces les agradecería en lo posible, como estas láminas ya están puestas en la plataforma de Sabio, ya están disponibles para que ustedes las descarguen. Les agradecería que las descarguen y las revisen, intentando entender su contenido. Realmente no son demasiado complejas y reflejan exactamente, las láminas reflejan exactamente lo que está descrito para estos temas en el libro Texto Guía, que es el libro de Chapra. Si miramos la página de Sabio, en la semana número 15, tenemos entonces la primera que dice solución numérica de ecuaciones diferenciales fue la que vimos al principio del día de hoy, la parte de fundamentación, y la diapositivas de Runge-Kutta, que son las que estamos viendo. Por favor, revísenlas para adelantar un poco su comprensión del tema. Ojalá para que en la medida en que ustedes las lean, surjan las preguntas y me las vayan haciendo, de manera que el próximo lunes, en la clase de 9 a 10 de la mañana, veamos lo que resta de esas láminas y resolvamos cualquier duda que haya sobre ellas y sobre cualquier otro tema del corte. El martes, entonces, hacemos un taller de ejercicios en el que, como siempre, ustedes van a tener a disposición toda la información y todos los materiales y la posibilidad de conversar entre ustedes para resolverlos en un tiempo dado como examen del tercer corte. Bueno, entonces, por hoy, pues ya se nos agotó el tiempo. No sé si haya alguna pregunta. Y si no la hay, pues entonces muchas gracias por su asistencia, por su atención y nos vemos del próximo lunes en la mañana. ¿Ok? Gracias a usted, profe, disculpe. Sí, dígame.
Cuénteme. El tiempo determinado para el taller parcial, el tiempo determinado para el taller parcial son las 2 horas de clase o como la vez pasada que se llega hasta un día determinado. Pues tengo pensado hacer una cosa que se puede hacer en las 2 horas de clase. Es decir, en principio es para hacerlo en las 2 horas de clase porque no es, pues creo que las 2 horas van a ser más que suficientes. Pero tú sabes que pueden pasar distintas cosas en ese momento, entonces partamos de esa base y en el momento de la ejecución, si es necesario revisar, revisamos. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Bueno, José, con mucho gusto. Bueno, entonces, que tengan un feliz resto de día. Igualmente, profesor, Listo, hasta luego. profe.